Hola, en este video vas a estudiar do versus make. Estos dos verbos significan hacer en inglés. No obstante, crean en algunas ocasiones confusión. Esto se debe a que se usan en diferentes contextos. En este review vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre estos dos verbos. Como puedes ver acá en esta tabla que estoy subrayando, tengo un ejemplo. Tender la cama. Do the bed, make the bed. Al final del video vamos a contestar cuál sería la respuesta a esta frase. Sin embargo, tenemos que ver primero la explicación porque va a causar un poco de confusión. Ahora, vamos a empezar con el verbo do. El verbo do lo vas a usar cuando te refieras a acciones repetitivas. Por ejemplo, yo hago mi tarea. En inglés, I do my homework. Repetitiva se refiere a que esta acción de hacer la tarea lo estás haciendo todos los días. ¿Listo? Haces la tarea todos los días. También te vas a referir a acciones que expresan obligación. ¿Listo? Acá podrías usar es más como un deber interno. Así como cuando usas el modal must. ¿Listo? Si no has visto el video de los modales, te invito a que los veas acá en el canal. Son buenos, te los recomiendo. Ahora, ejemplo, yo hago mi tarea. En inglés, I do my homework. ¿Listo? Ahora, esto pasa porque para ti hacer la tarea es como si dijeras, es mi obligación. Es mi obligación hacer la tarea. Listo. Ahora, también vas a usar el verbo do cuando te estés refiriendo a acciones múltiples. Por ejemplo, yo hago mi tarea. En inglés, igual, I do my homework. ¿A qué te refieres con acciones múltiples? Cuando estás haciendo la tarea, estás leyendo, reading, estás escribiendo, writing, estás estudiando, studying, etcétera. ¿Listo? Es decir, que estás haciendo un montón de acciones cuando estás haciendo tu tarea. Entonces dices, con el verbo do, todo eso. ¿Listo? Aunque en español también pasa eso. Nosotros también en español decimos hacer la tarea. Y también vas a usar este verbo do cuando te refieras a acciones que vas a reemplazar. Me faltó una E, segundo, listo. Que vas a reemplazar. Por ejemplo, yo hago mi tarea. ¿Listo? En inglés, I do my homework. Lo mismo, es muy parecido al de arriba. Estoy reemplazando las acciones de leer, escribir, estudiar. Otros ejemplos que tenemos acá sería, por ejemplo, do the dishes. Cuando estás en español decimos lavar la loza. Acá se refiere también a las acciones de lavar, a limpiar, etcétera, secar, etcétera. ¿Listo? Solo se usaría el verbo do que engloba todo eso. Estás reemplazando acciones. También pasa, por ejemplo, si te vas a hacer las uñas o el cabello. Do my hair o nails. ¿Listo? ¿Por qué pasa esto? Porque tienes que cortarlo, cut, limpiarlo, clean, etcétera, teñirlo, etcétera. Vas a reemplazar todas esas acciones por el verbo do. Ahora, esto también lo puedes usar
para, como acciones que están relacionadas con la casa, house, como vimos ahorita, acciones que están relacionadas con el trabajo y acciones que están relacionadas con el cuerpo, como acabamos de ver. Por ejemplo, acá sería bueno colocar do exercise cuando haces ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando haces ejercicio haces abdominales, sit-ups, haces push-ups, haces pull-ups, etc. ¿Listo? Ahora, con todo esto que vimos acá, el verbo do lo vas a usar cuando puedes ver las acciones, pero no puedes tocarlas. ¿Listo? No puedes tocar el resultado. Y esto sería el tip que debes de tener. Como vimos acá, tú puedes ver las acciones de cuando se lavan la loza o cuando te cortas el cabello o haces ejercicio, puedes verlas, mas la acción en sí no se puede tocar. ¿Listo? Ahora pasemos al verbo make. Este verbo lo vas a usar cuando te estés refiriendo a acciones, acciones de crear. ¿Listo? Por ejemplo, en español, perdón, yo hago una torta. En inglés, I make a cake. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta, acá las acciones, el resultado lo puedes tocar. Es decir, la torta puedes tocarla, ¿listo? Ahora, también vas a usar el verbo make cuando te refieras a algo, elecciones, ¿listo? Algo que tienes que elegir. Por ejemplo, tomo una decisión. En inglés, I make a decision. Esto por lo general acá, cuando estás aprendiendo, dicen el verbo take, de tomar, pero se hace con el verbo make. Como si dijeras yo hago una decisión, es tomar una decisión. I make a decision. También, por ejemplo, si quieres hacer una sugerencia, I make a suggestion. ¿Listo? Ahí tenemos algo que es muy importante. También lo vas a usar en este aspecto cuando quieres comunicar algo o a través de algo. ¿Listo? Por ejemplo, hacer una llamada. En inglés, I make a call. ¿Listo? Estás haciendo una llamada. Por ejemplo, quieres poner una queja. I make a complaint. ¿Listo? Lo mismo, quieres comunicar, faltó la T, quieres comunicar precisamente esa queja. Listo, también vas a usar, bajemos esto, también vas a usar make cuando estés hablando de producir, ¿listo? De producir en masa, ¿listo? Volumen, algo, ¿listo? Es similar al primero. Por ejemplo, voy a subir acá donde estábamos en el ejemplo de la torta. Si dijéramos Steve Jobs made the first Apple computer. ¿Listo? Steve Jobs hizo el primer computador Apple. Si estuvieras refiriéndote acá a producir en masa, ya no sería Steve, ahora sería Apple makes computers. O también iPhones. ¿Listo? Lo hacen
en cantidad, ¿listo? En masa. Ahora, también vas a usar el verbo make cuando estés con acciones al hablar, ya me vas a entender esto, o también, por ejemplo, para producir. Por ejemplo, el presidente hizo o dio un discurso. En inglés, the president made a speech. ¿Listo? Se usa el verbo make. ¿Por qué? Porque está produciendo palabras, oraciones, ideas. ¿Listo? También, por ejemplo, si vas a un concierto, si te das cuenta, ellos dicen hagan una bulla. Hagan una bulla. En inglés, make some noise. Hagan algo de ruido. Así sería. ¿Por qué? Porque están produciendo esa bulla. Ay, pero creo que bulla es con I. Sí, mi error. Listo. Ahora, ya tenemos esa parte de hablar. Este verbo también lo vas a usar, por ejemplo, cuando te estés refiriendo a comida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando dices yo hago la comida. I make the dinner. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la estás produciendo. Tienes que hacer todo un proceso. También lo vas a usar cuando te estés refiriendo a planes. ¿Listo? Planes. Por ejemplo, haz una lista. En inglés, make a list. Una lista de invitados, listos, un plan. O también cuando quieras decir hacer una excepción. Make an exception. ¿Listo? Y así es como vas a usar el verbo make. Ahora, como pudiste darte cuenta acá, que el verbo do lo puedes ver las acciones, pero no tocarlas. Con el verbo make es diferente. Generalmente, puedes tocar el resultado. ¿Listo? O, como en el ejemplo de las ideas, o puedes coger o entender la idea. Esto que era lo que estábamos hablando de cuando se produce el sonido, cuando se produce el discurso al hablar. ¿Listo? También vamos a subrayarlo aquí y quedaría de color rojo. Listo. Ahora, por ejemplo, vamos a terminar con una frase. You have to do something. ¿Listo? Tienes que hacer algo. ¿Listo? Es decir, que estás refiriendo a una acción o diferentes acciones. ¿Listo? Como estamos viendo acá, que sabe las acciones pero no puedes tocarlas. Para hacer dinero. To make money. ¿Listo? Entonces ahora sí, cuando haces esas acciones para hacer dinero, el resultado, que sería el dinero, sí lo puedes tocar. ¿Listo? Y así tenemos el verbo do y make. Ahora, como iniciamos ahorita acá en esta parte, al principio, tender la cama. El correcto es el verbo make. Nunca vayas a usar el verbo do. ¿Listo? Vamos a tacharlo acá. ¿Por qué se usa el verbo make? Realmente no lo sé. Lo he preguntado a personas nativas. Tampoco. Debería ser porque se construye, hay una creación, el proceso de extender la cama para volver a crear. ¿Listo?
¿Por qué les decía al principio que causa confusión? Precisamente porque tender la cama, de extenderla, sacudirla, de estirar las cobijas, tiene varias acciones. En teoría debería ser el do, pero recuerda que esto es una excepción. ¿Listo? Es algo que no tenemos explicación, o por lo menos en este momento yo no lo sé explicar bien. Listo, y acá tenemos el verbo do versus make. Espero les haya quedado muy claro. Y finalmente acá al final del video les dejo algo que es muy importante para mí, que es el vocabulario o el vocabulario del día, que es subscribe, like and share. ¿Listo? Suscríbanse, denle like, compartan, que me ayuda muchísimo. Y no se les olvide mirar la descripción del canal. Listo, eso sería todo. Y listo, nos vemos en otra ocasión. Bye.